mañana de hoy se presentaron grupos de estudiantes y de individuos ajenos a estos a la ciudad universitaria, con ocasión de la muerte del universitario Uriel Gutiérrez. Cuando tal manifestación llegó por la carrera séptima a la calle 13, encontró un cordón de soldados. Hay varios civiles muertos y heridos. ¿Quiénes lo hicieron, sino los enemigos de las Fuerzas Armadas y de los mismos estudiantes, cuya única finalidad es obstruir la política de pacificación de la actual administración y sumir a la República en el caos? En esa época desaparecieron a varios estudiantes de la Universidad Nacional, muchos de ciencias humanas. Yo recuerdo que uno andaba por la calle y se hacían muchas requisas. Si le encontraban el carnet en la universidad ya era algo sospechoso, ya lo podían uno detener, retener, llevar a cualquier lado. Yo no pienso en la justicia penal, punitiva, sino en el equilibrio de la balanza de la justicia. En las residencias no éramos drogadictos, en las residencias no éramos secuestradores, en las residencias no éramos delincuentes. ¿Qué éramos? ¿Qué hacíamos? Eso era un sueño y era una forma también de resistencia frente al Estado, porque era que nos estaban desapareciendo y matando. Estábamos hermanos mayores ya estudiando acá y pues nunca se me ocurrió otra universidad. Siempre teníamos la idea de que la Universidad Nacional era la mejor universidad. Pues yo soy de Tunja, bachiller del año 77 y pues egresado del colegio público, y pues es esa lucha. No siempre pasaban los mejores, sino era un azar por las características tan complejas de los exámenes de admisión. Yo me acuerdo, pues uno era muy orgulloso y todavía yo siento un orgullo inmenso de ser egresada de la Nacional. Y uno veía las caras de las personas, pasaban, se ponían a brincar, no pasaban, la gente se ponía a llorar porque era su única oportunidad de estudiar. Políticamente eran años difíciles. Estaba el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el Estatuto de Seguridad, año 78. Pues era un estatuto totalmente represivo y violento contra los sectores populares. Ahora, aunque hay muchas violaciones de los derechos humanos, se ha ganado en que hay, por lo menos no queda impune todo, ¿sí? Por lo menos aunque se haga la denuncia es diferente. En esa época uno sentía que estaba solo y a merced de todos ellos. El año 82 fue terrible para el movimiento estudiantil de Bogotá. Los desaparecidos del colectivo 82 de la Universidad Distrital de la Universidad Nacional y algunos 2 o 3 campesinos de un municipio cercano tienen que ver con que esa fue la primera desaparición sistemática que hubo en este país, copiando los viejos ejemplos de las dictaduras del Cono Sur. La imagen que presentaban de la universidad pocas veces hablaban cosas amables, siempre eran pues que los guerrilleros o los incendiarios o que son gente que no son de la universidad, personas que pintan la universidad, que dañan los pupitres. Entonces toda la información que aparecía en los medios no daba cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo en la universidad, del movimiento estudiantil, del apoyo, de la solidaridad. Existía una estructura organizativa que se llamaba Cooperación Estudiantil, y Cooperación Estudiantil estaba integrada por estudiantes que no fuéramos de Bogotá. Ese era un requisito obligatorio, lo cual generó en la universidad una gran fuerza de las llamadas colonias estudiantiles. Colonia Santanderiana, Colonia Pastusa, Colonia Boyacense, Colonia Antioqueña. Entonces era permanente ver avisos en los edificios, reunión de la colonia Paisa en el salón tal, edificio tal. Y se daban sus propias dinámicas organizativas alrededor del sitio de origen de los estudiantes. Y generaban esa capacidad y esa solidaridad de compartir el conocimiento. Somos estudiantes de la Universidad Nacional que manejan las cafeterías, la cafetería no de la cafetería vieja, que es de la universidad, brindaba alimentación a muy bajo costo, desayuno, almuerzo, comida para los estudiantes de la universidad. Aunque
costaba 3 pesos el desayuno y 6 pesos el almuerzo y la comida. Para algunos de nosotros no era fácil conseguirlos. Y aquí en este punto de la historia se juntan esas dos cosas. La cafetería siempre existía y a partir del 14 de septiembre del 82 surgen las residencias estudiantiles. Se hace constar que a la fecha se le ha hecho entrega de la plaza con las siguientes características: una cama, un colchón, una silla, noviembre 17 de 1983. Eso fue cuando ya empecé a vivir legalmente. Para septiembre del año siguiente es que yo digo que teníamos 100 niños. Yo fui a la rectoría que funcionaba en el piso 11 de esta vieja torre en la Plaza Che y le dije, hombre, rectora, hay 100 niños y como ahora aquí celebran el Día de los Niños, yo creo que hay que hacer algo, una fiestica o algo. Y el rector dijo, bueno, yo le doy la plata. Y él sacó su billetera y me dio un dinero. Pues hubo disfraces de todos los gustos y presupuestos. Desde el Estado estaban planteando que la universidad no tenía por qué sostener en cafetería, no tenía que dar alimento a los estudiantes, que es donde se ha visto que tampoco debía dar residencias, que eso no existía, que la universidad no tenía la obligación, el Estado no tenía la obligación de hacer eso. De manera permanente el Estado en horas de la noche se toma las residencias para intentar desalojos no autorizados, entre comillas, enfrentamientos nocturnos con la policía, con el ejército. Todo este mare magnum de cosas son a las que se enfrenta Chucho León cuando asume la presidencia de Cooperación Estudiantil. Chucho León, como te dije antes, él estuvo en la toma de las residencias, con su hermano empezaron a vivir ahí. Es un hombre de estatura mediana, muy amigo de los gabanes viejos, negros, casi hasta el piso. El 8 de mayo, creo que fue cuando nos enteramos, Chucho iba para Pasto, en Cali lo detienen, lo desaparecen en ese momento y lo matan. Una vez se recupera su cadáver en el valle, una vez su familia lo puede tener acceso a él y lo llevan a Nariño, pues se piensa en rendir un tributo a Chucho. Algunas personas pensaron hacer en ese momento algo de reivindicación, de rabia, de dolor, pero otras personas decidieron organizar. Desde tempranas horas, y digo 5 de la mañana, por no decirlo antes, ya hay gente externa a la universidad que está trotando en la pista del Estadio Alfonso López. Aparecen con vestimentas similares, todos ellos, una sudadera negra, tienen armas de mediano y largo alcance, en tulas. Entonces la universidad está desde tempranas horas cooptada por esta parte del aparato de seguridad estatal. El acto se invita en la mañana, 10, 11 de la mañana, se hace la concentración, se hacen las arengas, la denuncia, hay gente pues, que toca música. Y empieza la intromisión visible del aparato de seguridad estatal y empieza la confrontación violenta. Era muy frecuente que siempre después de una concentración hubiera una pedrea, o en la 45 o en la 26. Digamos que eso era como cotidiano. Pero luego empiezan disparos de afuera hacia adentro. Fue algo demasiado fuerte, porque es como si tú estuvieras en medio de la guerra, estabas en la mitad de todo. Pues los hechos de violencia se arrecian y pues sí, yo también estaba ahí.
16 de mayo entraron a residencias, tumbaron puertas, sacaron a las muchachas de aquí de residencias, les pusieron capuchas del M-19, les pusieron armas, salieron en los periódicos. Muchas estuvieron 2, 3 años presas, muchachos también, y que salieron con el armisticio, que no tenían nada, ni siquiera gente que salían por la calle 53, gente que salía por el lado de Ingiominas, y fueron detenidos cuando se dieron cuenta que salían de la universidad o que tenían carnet de la universidad. Y por supuesto que para muchos de nosotros, pues ese hecho fue decisivo. Ese día para muchos parte la vida en dos. Yo digo que asumo la responsabilidad de lo bueno y lo malo, porque obviamente la tenemos. Pero la causa generadora de la situación son las actuaciones delincuenciales y violentas sobre los derechos humanos del Estado. Porque es el Estado el que desaparece a Chucho León. Es el Estado el que tortura a Chucho León. No somos los estudiantes, ni es un sector de la población colombiana. Es lo que llaman un reflujo, o sea, en ese momento había mucho miedo, además que ya en el país lo de los desaparecidos fue cada vez más detenidos desaparecidos, aparece ASFADES, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, empiezan las denuncias, entonces ya había mucho miedo, o sea, ya lo estudiantil daba miedo a hacer cosas, entonces, y lo del cierre, pues claro, mucha gente ya no pudo volver. La educación pasó de ser una inversión del Estado, porque tener esta cafetería y tener residencias era inversión, y se convirtió en un gasto. Entonces, ¿cuál sería la justicia respecto a las consecuencias del 16 de mayo con la Universidad Pública Colombiana? Pues redefinir una política en un acto de memoria, precisamente, en un acto de respeto a los cientos de jóvenes universitarios que han muerto en este país desde los 70 o quizá antes, si vamos desde el 28 con Bravo Páez contra la dictadura conservadora, los muertos del 10 de mayo contra Rojas Pinilla. Tú le preguntas a alguien que nunca vio una guerra y puede estar diciendo sigamos, pero solo las personas que han vivido en la guerra pueden entenderlo. Se vivió al límite de la vida y se vivió al límite de la muerte. Fue una época que yo soy lo que soy por lo que viví.